¿Cuánto influyó el 15M, o sea, esa irrupción masiva el 15 de mayo de 2011 para que llegaras 4 años después a la alcaldía? Y justamente se invirtiera o se cambiara esto que acababas de explicar. Bueno, yo creo que el 15M fundamentalmente fue el despertar de los jóvenes, ¿no? Y yo creo que el despertar de los jóvenes fue generando todo este movimiento con el que yo me he encontrado y en el que de alguna manera yo me he identificado y he entendido que todas unas reivindicaciones de mi generación, de quienes conseguimos la democracia en España, estaban en esas reivindicaciones que hacían esos jóvenes en el 15M y que después he visto yo sus caras reflejadas en cuando empezamos a tener las primeras relaciones, ¿no? Yo creo que allí ha sorprendido bastante porque el 15M tuvo una actitud muy crítica con la transición española y siempre se pronunciaron en el sentido de decir que había sido un gran error la forma en la que se hizo la transición española. Yo les he dicho que no estoy de acuerdo, que a mí me parece que la transición española se hizo bien, se hicieron muchas cosas importantes y que yo creo que el error de la democracia española fue después, cuando empezó a perder esa enorme vitalidad que tenía y sobre todo cuando la clase política se olvidó de los movimientos sociales. Yo creo que eso es el principio del mal, que se olvidó de los movimientos sociales, ¿no? ¿Y cuáles son los movimientos sociales estos que aparecen después del 15M y que sostienen también tu candidatura? Bueno, los movimientos sociales clásicos que hicieron posible la transición fueron naturalmente los movimientos sindicales, pero también hubo unos movimientos muy interesantes de profesionales. Yo recuerdo en aquellos entonces la cantidad de profesionales de todo índole que firmábamos comunicados para conseguir la democracia en España, éramos extraordinariamente críticos con todas las decisiones franquistas y entonces había médicos, había abogados, había ingenieros, que estábamos en las estructuras propias profesionales trabajando en esa línea de movimientos sociales, que cuestionábamos la falta de libertad en todos los terrenos. Por supuesto estaban los sindicatos y la enorme, y yo diría que enormemente creativa iniciativa que fue las comisiones obreras, porque en la sociedad de la dictadura española, en la época dura de la dictadura, los sindicatos de clase no tenían espacio, no había posibilidad para que una clandestinidad de sindicatos de clase hubiera podido encajar, porque había demasiado miedo y nadie hubiera planteado que en aquel momento se reprodujera la UGT o la CNT. Yo creo que hubo una gran clarividez, sobre todo del Partido Comunista, que ideó las comisiones obreras, que fue el decir, no hagamos sindicatos, hagamos comisiones. Personas en las fábricas que se empiezan a reunir, etcétera, y eso fue comisiones obreras. Y luego estaba el gran movimiento de los barrios, que empezó a haber asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, asociaciones de personas que van a ser expropiadas. Eso fue una especie de enorme red de movimientos sociales que hubo durante la transición en España. Y cuando se llegó a la democracia eso se olvidó. Las asociaciones de vecinos empezaron a languidecer, los sindicatos empezaron a tener unas estructuras más tradicionales, más de sindicatos propios, en comisiones se identificó como un sindicato más. Bueno, en todo ese momento yo creo que estuvo como muy aletargado los movimientos sociales, los movimientos profesionales absolutamente se desorganizaron y fue el 15M cuando empezó de nuevo a organizar todo eso. ¿Qué hubo también? Hubo una coincidencia entre el 15M y la enorme crisis económica, ¿no? La enorme crisis económica pues, provocó pues, que hubiera los desalojos, los lanzamientos y a partir de ahí surgió un movimiento muy importante que fue la PAD, que fueron en principio Barcelona, los que hicieron esa coordinadora para evitar los desalojos, que empezó a tener muchísima fuerza y que yo creo que ha tenido una trascendencia incuestionable junto con el 15M, es hija del 15M, pero también ha tenido su propia iniciativa creativa, ¿no? Y eso fue la base y yo creo que esos han sido los nuevos movimientos en los que ahora empieza a desplegar uno, que es para mí maravilloso y que es nuevo, y que son las redes. Es decir, los movimientos de los años 60 ahora son las redes y entonces en las redes surge todo. Si no, ¿cómo os podéis explicar que en el seno de la campaña electoral, desde las redes y con espontaneidad absoluta, los ilustradores gráficos hicieran más de 1000 dibujos
que se lanzaron por todas las redes para la campaña, o que desde las redes surgieran la verdadera campaña, en el sentido de que se pusieron banderas, se hizo de todo, y fueron las redes. Entonces, ¿cómo se agruparon? Pues yo creo que de nuevo algo parecido a lo que vivimos en la transición de las agrupaciones profesionales. En los hospitales se empezó a correr la voz. Entre los artistas gráficos, dramáticos, se empezó a correr la voz. De nuevo, las redes, que son muy profesionales muchas veces, empezaron a tener ese nuevo perfil de que también ahora eran redes de acción política, de una nueva acción política. Y eso es, yo creo, el panorama tan enormemente atractivo que tenemos ahora. Nuevos grupos sociales, muy enlazados, no solamente en los barrios, en las situaciones más desfavorecidas, sino en situaciones de clase media alta y muy vinculados a las redes. Os quiero decir, por ejemplo, que el resultado electoral en Madrid indicó que donde más votos había sacado ahora Madrid no era en los barrios obreros, era en el centro mismo de Madrid, donde hay más intelectuales, más profesionales, más personas vinculadas a ese nuevo espíritu de actuar de una manera diferente desde la red.